Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone honrar y venerar la memoria de San Josafat, obispo y mártir, que nació en Vladimir, Ucrania, en 1580, con el nombre de Juan. Él mismo se hizo monje basiliano en Viena y cambió su nombre de Juan por Josafat. Allí se entregó a la piedad y a las más duras penitencias. El año 1614, ya ordenado sacerdote, es nombrado archimandrita, es decir, abad superior. Josafat entusiasmaba y arrebataba a todos con su dialéctica irrebatible. Muchas almas fueron conquistadas, tanto así que sus enemigos le llamaban el ladrón de almas. En 1618 es nombrado obispo de Polotsk, con lo que su influencia se extiende mucho más. El ejemplo de su vida casta, pobre y de gran generosidad para todos era la mejor fuerza de su apostolado. Por socorrer a los pobres se desprendía de todo, hasta de las cosas más necesarias. Crece su fama, pero también crece el odio de los cismáticos. Es perseguido, sufre atentados, y él sigue en la brecha, en el camino, y se ofrece como víctima. Lo que importa es la unión, la intrepidez de su celo, la contundencia de sus argumentos en las controversias, las múltiples y resonantes conversiones, fueron encrespando cada vez más a sus enemigos, que se sentían totalmente impotentes ante él. Lo único que ya les quedaba era eliminarlo por la violencia. El 12 de noviembre de 1623 culminó su heroica carrera en Vitebsk. Fue rodeado de sus más encarnizados enemigos, le hirieron de bala y fue rematado con un golpe de hoz, y luego arrojado a un río donde se ahogó. A los 20 años de su heroico martirio, el Papa Urbano VIII lo beatificó con el hermoso título de Apóstol de la Unidad Católica. Más tarde fue canonizado por el Papa Pío IX. Pidamos hoy su intercesión para que en estos tiempos difíciles que vive la Iglesia, por medio de su intercesión, podamos nosotros también, imitando sus virtudes, sepamos dar testimonio de nuestra fe hasta el final. Por otro lado, hoy lunes escuchamos
varias recomendaciones breves de Jesús sobre tres temas distintos: el escándalo, el perdón y la fe. Vamos a meditar en cada una de ellas, abriendo los oídos de nuestro corazón. Sobre el escándalo, Jesús nos dice palabras muy fuertes. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tenga, pues, mucho cuidado. Jesús es claro, y este pasaje no requiere de mucha interpretación. Al que escandalice a los más débiles y pequeños, o sea, el que les haga caer o les sirva de tropiezo, más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar antes que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Más nos valdría ir a escondernos al fondo del mar que ser motivo de escándalo para los pobres y los humildes, los más pequeños. Todos podemos ser ocasión de escándalo para los demás con nuestra conducta. No somos islas. Al vivir en familia, al vivir en comunidad, influimos, para bien o para mal, en las vidas de quienes conviven con nosotros, sobre todo los que estamos sirviendo en la iglesia. Si hay personas débiles a nuestro lado que a duras penas tienen ánimos para ser fieles y caminar en la fe, y nos ven a nosotros desertar o sirviendo de un modo mediocre o fariseamente, o siendo incoherentes o hasta hipócritas, fácilmente se alejarán escandalizados. No puede haber brechas entre lo que hacemos y lo que decimos ser. O somos o no somos. De lo contrario, estaremos contribuyendo a que caigan los demás también. Estaremos propiciando su caída. Si nosotros, que decimos profesar nuestra fe en el Evangelio, somos injustos con el prójimo, insensibles ante las necesidades y el dolor de los demás, o somos cínicos e hipócritas, mal hablados, vulgares, chismosos, mentirosos, e impedimos por nuestro mal testimonio que otros se acerquen a Jesús y su Evangelio, estaremos siendo causa de grave pecado. O si por nuestra charlatanería y nuestra falta de compromiso les impedimos que crean y tomen en serio los valores predicados por Jesús, estaremos siendo para ellos un motivo y ocasión de escándalo. Es muy triste escuchar y constatar cómo nuestros niños y jóvenes van perdiendo la fe apenas comenzando la vida. Hay un alto porcentaje de jóvenes en este país que no creen en la iglesia. ¿Será que estamos siendo motivo de decepción y escándalo para ellos? ¿Será que no estamos dando testimonio de coherencia ante ellos? Cuando nos divertimos viendo películas o jugando videojuegos que muestran escenas de terror, de violencia, con sangre, armas, muerte, y hasta somos capaces de decir que eso es para educar con realismo, estamos escandalizando a los más pequeños. Cuando pisoteamos los derechos fundamentales de las personas, la dignidad, la moral y el respeto humano, estamos siendo causa de escándalo para los más pequeños. Cuando hacemos ostentación de riqueza
y nos gloriamos de nuestras conquistas obtenidas a base de fraudes, de trampas. Estamos siendo causa de escándalo para los más pequeños. Escandalizar es hacer caer, es poner una trampa, es corromper al hermano, es ser causa de ruina espiritual para alguien más. No hay pecado más grande que escandalizar a estos hermanos de la comunidad. Revisemos, hermanos y hermanas. Dejemos ya de juzgar, dejemos ya de criticar a los demás. Mirémonos más a nosotros mismos. Abramos bien los ojos. Así como hay escándalos, hay motivo también para creer y confiar. Vivimos rodeados de bellos testimonios edificantes, de personas ejemplares, coherentes y generosas, que cada día se esfuerzan por hacer crecer nuestra fe. Pero tenemos la mala costumbre de fijarnos solo en lo malo y hablar solo de los escándalos que van surgiendo a lo largo de nuestra vida de fe. Miremos también lo bueno y aprendamos e imitemos el buen ejemplo que nos dan los demás. Revisemos a diario nuestro corazón y nuestra conducta, y no seamos más ocasión de pecado para los demás. Con respecto al perdón, dice Jesús, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. El amor sin límites es la característica que va a identificarnos como cristianos. Meditemos, veamos cómo Jesús se refiere al prójimo, llamándole, ¿cómo? Hermano. Es que eso somos los cristianos, somos hermanos, hermanos de todos, incluso de los que no creen. Y como no somos perfectos y somos pecadores, necesitamos perdonar y ser perdonados una y otra vez. Jesús fue muy realista. Él no se imaginó que seríamos una familia, una comunidad, una iglesia, donde todo sería color de rosa, no. Jesús visualizó familias, una comunidad y una iglesia en la que las personas se perdonan unas a otras, hasta 7 veces al día. Por eso nos habla del perdón. Jesús nos enseña a todos hoy que no nos conviene ser tacaños con respecto al perdón que otorgamos, porque todos, absolutamente todos, hemos necesitado, necesitamos y seguiremos necesitando que Dios nos perdone, nos cure, nos libere y nos reconcilie. A todos nos cuesta perdonar, a unos más, a otros menos. Se nos da mucho mejor juzgar, se nos da mucho mejor condenar y echar en cara a los demás sus errores. Jesús nos dice que tenemos que saber perdonar, aunque se repita el motivo 7 veces en un día. Ciertamente, para cumplir todo esto, tendremos que decirle al Señor como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Tendremos que orar mucho y apoyarnos en la gracia de Dios, en su palabra y en los sacramentos, porque con criterios meramente humanos no tendremos nunca las fuerzas para evitar todo escándalo y para perdonar siempre al hermano. En tercer lugar, y con respecto a la fe, Jesús nos dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza,
podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Este mundo sería otro si tuviéramos más fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Nos hemos vuelto incapaces de atender y remediar las necesidades de nuestro prójimo, simplemente porque no tenemos fe. Oramos sin fe, pedimos sin esperar, actuamos sin creer. Somos incapaces de declarar que el poder y la autoridad de Dios está por encima de toda situación, porque dudamos. Confesamos nuestra fe en Dios y en Cristo como el Hijo de Dios vivo, y sin embargo, no creemos lo que decimos. No nos esforzamos lo suficiente para adentrar esas verdades de fe hasta lo más profundo del corazón. No alimentamos la fe con la palabra de Dios, con la oración, con los sacramentos, poniendo en práctica el Evangelio, y entonces hacemos de nuestra confesión de fe algo meramente teórico, superficial. Es sólo como un bello barniz que embellece nuestras vidas por fuera, pero nada más. Todo lo contrario, nuestra fe en Dios debe de irradiarse en todo lo que hacemos, en nuestra forma de ser, en el servicio que prestamos en la iglesia y en la comunidad, en el trato que damos a los demás y a todo cuanto nos rodea, y principalmente en todo lo que decimos y hablamos. La fe se confiesa con la boca y con el corazón. Si dices que crees en Dios, demuéstralo con tu vida. Si dices que Jesús es tu maestro, que se note que eres un buen discípulo suyo. Si dices que el Espíritu Santo te guía y te ilumina, irradia a todos esa luz. Vamos a orar como oraron ese día los apóstoles, y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Señor mío y Dios mío, yo creo, Señor. Yo quiero creer en ti. Aumenta, Señor, mi fe. Haz que mi fe sea plena, sin reservas, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo, transformando mi pensamiento y mi corazón. Haz que mi fe sea libre, disipa todos mis miedos y todas mis dudas. Haz que mi fe sea tan cierta y tan clara como la luz que destellas. Haz que mi fe sea fuerte, que no se asuste ni tiemble ante la contradicción de los problemas y las dificultades, sino que se robustezca en tu dulce presencia cada día un poco más. Haz que mi fe me capacite para amar y perdonar a mis hermanos hasta 7 veces al día, si fuera necesario. Señor, haz que mi fe sea alegre, que dé paz y sosiego a mi espíritu, y sea un espacio de salvación para todos mis hermanos. Señor, haz que mi fe sea activa y efectiva, que produzca muchos frutos buenos y abundantes. Líbrame, Señor, de ser motivo de escándalo o tropiezo para los más pequeños, los débiles y los marginados.
Señor, haz que mi fe sea siempre humilde y que esté sometida siempre al poder del Espíritu Santo. Aumenta, Señor, mi fe cada día un poco más. Amén. San Josafat, obispo y mártir, ruega por todos nosotros e intercede para que sea aumentada y purificada nuestra fe. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.